en la que podemos ir haciendo realidades todos esos proyectos que tenemos. Debemos organizarnos adecuadamente, debemos fijar esos pequeños objetivos que sean alcanzables y cada día tratar de ir cumpliéndolos en todos los aspectos de la vida, ya sea en el trabajo, ya sea en nuestras relaciones, ya sea en nuestros proyectos de desarrollo personal. En todos los aspectos hay que tratar siempre de tener las cosas claras, de fijar bien los objetivos, ya os digo que sean objetivos alcanzables y tratar de cada día ir cumpliendo con lo que se nos encomienda. Muchas veces se habla, hemos comentado en muchas ocasiones sobre la fuerza de voluntad. Yo os digo siempre que la fuerza de voluntad es un mito, que realmente lo que hay es que desmenuzar las tareas que debemos realizar en pequeñas partes que sean muy fáciles de hacer y después poco a poco ir haciendo esas pequeñas partes. En una ocasión, Will Smith comentaba que su padre les encargó cuando eran niños que hicieran un tabique en su jardín, un tabique que dividía o que cerraba el jardín por uno de los laterales. Y ellos le dijeron, pero papá, ¿cómo vamos a hacer nosotros un tabique si nosotros no sabemos hacer tabiques? Entonces el padre se acercó y preparó el cemento, preparó el ladrillo y puso un ladrillo en el suelo y le preguntó, dijo, ¿tú qué te parece que es este trabajo? ¿Te parece que es complicado colocar un ladrillo aquí en esta posición? Y el niño dijo, Will Smith dijo, no, eso es realmente fácil. Y dice él, bueno, pues construir un tabique no es más que ir poniendo ladrillos uno detrás de otro. Así que cada día vamos a poner 2 o 3 ladrillos cada uno para ir construyendo este tabique. Y efectivamente, cada día ponían 2 o 3 ladrillos cada uno y en poco tiempo tenían el muro construido. Ahí dice Will Smith que comprendió que qué fácil era hacer las cosas, que simplemente era dividirlas en unidades pequeñitas que pudiéramos hacer con facilidad, que no nos costaran trabajo. Esa es la realidad de cada día. Tenemos que ir poniendo pequeños ladrillos en la construcción de aquellas cosas que queremos desarrollar, que queremos hacer. Por eso no hay que poner disculpas de que las tareas son complicadas, que las tareas son difíciles. Tenemos nosotros que hacer todo ese proceso de desmenuzar ese trabajo hasta dejarlo en pequeñas porciones y ya os digo que esto afecta a la vida emocional, afecta al trabajo, afecta a la vida personal, a las relaciones con los otros. En todos los casos es lo mismo. Podemos todo reducirlo a pequeñas porciones que podemos hacer con mucha facilidad y no estar pensando en esos grandes retos a los que no nos podemos enfrentar porque son superiores a nosotros. Esos retos al final terminan haciéndose cuando uno es capaz de procesar todo eso y transformarlo en pequeñas cosas que debe hacer a cada momento. Bueno, en primer lugar, quiero dar muchas gracias a Dora Dawkins, que se ha inscrito como supporter en el canal de YouTube. Ya sabéis que tenéis abajo de los vídeos hay una pestaña que pone unirse. Las personas que quieran unirse al canal pueden hacerlo a través de ahí. También tenemos Patreon. Aquellas personas que quieran colaborar a través de Patreon pueden también, debajo del vídeo hay una información donde dice saber más. Pulsáis ahí, os abre una pestaña y ahí aparece la dirección de Patreon, donde también os podéis hacer colaboradores del canal con cantidades casi insignificantes. También muchas gracias a Alfonso Hipólito Flores, que también se ha hecho supporter del canal, así que va creciendo el número. La verdad es que ya son bastantes las personas que apoyan al canal, tanto como supporter o como que se han unido al canal de YouTube, como personas que colaboran a través de Patreon. Bueno, muchas gracias a todos. Vamos a ir saludando y, como siempre, respondiendo. Ya sabéis que hoy viernes hemos recuperado nos habíamos saltado el viernes pasado, me parece que fue, con el debate. Hoy traemos de nuevo un debate, traemos un tema. Ahora vamos a explicar de qué se trata, que lo que provoca es que podamos todos participar. Ya sabéis que aquí hay varios objetivos que son los que perseguimos con esto del debate. Por un lado está el que todos podáis participar, que sean temas que todo el mundo pueda opinar sobre ellos, que no requieran un elevado conocimiento técnico para poder expresar la opinión de cada uno.
y también que entendáis que al participar en el debate también estáis ejercitando la autoestima, estáis ejercitando la asertividad, estáis expresando vuestra opinión con libertad. Ya sabéis que este foro es un canal de libertad en donde cada uno puede expresar lo que quiera. Lo único que se pide es tener buena educación solamente. Cada uno puede expresar sus opiniones y todas las opiniones son igual de válidas. Las unas, las otras, cada uno dice lo que piensa y eso está bien. Lo importante es tener esa capacidad o ese valor o esa asertividad de decir lo que uno piensa. Entonces, como siempre decimos que la asertividad empieza desarrollándose, igual que el tabique de ladrillos que hablábamos antes, la asertividad empieza desarrollándose en las pequeñas cosas, reafirmándonos en pequeños caracteres, en nos gusta esto, nos gusta comer la carne de tal manera, nos gusta el desayunar mantequilla con mermelada de fresa o de melocotón y manifestar esas opiniones cuando nos preguntan ¿qué quieres? No decir cualquier cosa, no, yo quiero esto porque me gusta esto en concreto. Entonces, no tener vergüenza de pedir, de decir, la asertividad empieza con esos pequeños detalles, hay que ir ejercitándola. La asertividad es como un músculo que tenemos que ir ejercitando cada día. También en estos chats, en estos foros, compartiendo, participando, dando opiniones, uno va desarrollando esa asertividad, esa capacidad para expresar uno sus opiniones, sus derechos, sus pensamientos, sus creencias. Así que nada, os animo a que participéis todos, vais a ver que va a ser un debate muy divertido porque el tema de verdad es un tema que es llamativo y que cualquier persona tiene su opinión, estoy seguro que todos tenéis opiniones al respecto sobre este tema, pero bueno, vamos a ir saludando. Flavia Viana, hola señor Antonio, una persona tóxica que no tenga el trastorno de personalidad narcisista puede aplicar las mismas técnicas que un narcisista o se comporta de otra manera. Bueno, las técnicas de manipulación están ahí para que cualquiera las utilice cuando quiera. De hecho, muchas personas que ni siquiera son tóxicas a veces tienen conductas manipulatorias. Por ejemplo, el niño cuando quiere lograr algo y no se le da y empieza a llorar y llora y llora y llora hasta que lo consigue. Eso es una técnica de manipulación. Él sabe que llorando despierta ese instinto maternal o paternal en sus progenitores y que va a lograr lo que quiere. ¿El niño es tóxico? No, no es tóxico. Simplemente aprendió que con ese mecanismo manipulatorio puede conseguir aquello que quiere. Las personas tóxicas, por supuesto, acceden a todo ese tipo de cosas. Lo que tiene un narcisista son determinadas peculiaridades, como que se siente superior, como que provoca daño para sentirse importante. Esas son las características que diferenciarían a un narcisista de otras personalidades tóxicas, pero en cuanto a las técnicas de manipulación, todas las personas tóxicas pueden utilizar cualquiera de las técnicas. Óscar González Vélez, buenas noches, doctor, desde Zipaquirá, Colombia. ¿Por qué el narcisista coquetea hasta con los más allegados? Cada vez más me aterro de estos comportamientos malévolos. Lo que ocurre es que el narcisista necesita permanentemente sentirse que es conquistador, que tiene esa capacidad para entrar a la gente, para dominarlas, para hacerse querido por las personas. Entonces, por eso él siempre está coqueteando, porque está como demostrándose a sí mismo. Como siempre decimos que el narcisista es una persona insegura, es una persona de baja autoestima, necesita constantemente estar poniéndose a prueba. Una persona que tuviera una autoestima sólida, buena, pues no necesitaría estar constantemente poniéndose a prueba para saber que cae bien a la gente o que llega a la gente, que puede conquistar en cualquier momento que él pretendiera podría conquistar o intentar conquistar a una persona. Sin embargo, el narcisista necesita estar constantemente poniéndose a prueba. Carlos Rincón. Buenas noches, don Antonio. Vamos temprano con ese grandioso café. Por supuesto que sí. Aquí estamos con nuestro tazón de café. Es el segundo ya hoy. Saludos desde Houston, Texas, de Carlos Rincón. Perla Gil, buenas noches a todos. Don Antonio, acá presente, esperándolo. Totalmente intrigada con dos cosas. En primer lugar, ¿quién es Charlene de Mónaco? Y en segundo lugar, ¿qué significa descargadora de muelles? Acá me quedo. Bueno, pues vamos a introducirlo. Supongo que mucha gente, sobre todo en América, no tengáis referencia de Charlene de Mónaco. Como el nombre dice, de Mónaco, quiere decir que es del Principado de Mónaco. Bueno, vive en el Principado de Mónaco. Charlene es una señora australiana
que se casó con Alberto de Mónaco. Alberto de Mónaco es ahora mismo el rey de Mónaco. Mónaco es un principado, o el príncipe, mejor dicho, de Mónaco. Mónaco es un principado muy chiquitito que está en el sur de Francia, en donde viven millonarios, en donde se corre una carrera de Fórmula 1, por ejemplo. Bueno, Charlene se casó con este señor. Desde que se casaron hubo mucha polémica porque él pertenece a la realeza, a la aristocracia de Europa, y sin embargo ella era una australiana así sencilla, perdón, australiana o no, perdón, sudafricana. Ella era una sudafricana sencilla, que no tenía nada de realeza ni nada de eso, y se casó con él. Todo eso suscitó una polémica grande. Su relación ha estado envuelta en una serie de situaciones. Ella ha estado en Sudáfrica durante el COVID, durante casi 2 años, porque al parecer tenía una enfermedad que le impedía viajar. La gente decía que si se estaban separando porque ella no encajaba en Mónaco. Bueno, todas esas cosas típicas de la salsa rosa o de este mundo rosa, de este mundo de papel cuché, ¿no? Pero el tema este viene por un artículo que se publica, o bueno, ahora hace poco se celebró la coronación de Carlos de Inglaterra, y en la coronación, pues al parecer a determinadas personas, en este caso que yo sepa de España, pero bueno, a lo mejor de otros sitios también, les pareció que Charlene de Mónaco, cuando iba en esta boda, estaba vestida para esta boda, que es la fotografía que yo publico en la miniatura, parece ser que la ven como muy corpulenta y consideran que parece una descargadora de muelles. Una descargadora de muelles son esas personas que están para descargar los barcos, las que bajan. Hoy día ya no se hace así, se hace con grúas y con todo esto, ¿no? Pero bueno, un descargador de muelles es la persona, por ejemplo, que descarga camiones de fruta, por decirlo de alguna forma, que cargan con cajas, que son personas que están muy fornidas, muy fuertes, que tienen... Entonces, y también que son personas ordinarias, de bajo nivel, todo eso. O sea, tiene un doble sentido cuando se dice un descargador de muelles, ¿no? Entonces viene un artículo que vamos a leer de una persona que comenta la vergüenza ajena que provoca considerar a Charlene de Mónaco como una descargadora de muelles. Pero bueno, esto era solamente la introducción. Después vamos a leer este artículo para que veáis cómo está escrito, y sobre eso es sobre lo que va el debate, porque yo creo que muchas veces todos nos encontramos con calificativos que nos hacen personas que a veces ni nos conocen de nada, solo nos conocen de vernos por la calle, y sin embargo se permiten hacer comentarios negativos de nosotros, hacen comentarios burlescos. Esto es algo bastante común, mucho más cuando son personas, por ejemplo, como los narcisistas o como personas tóxicas, que lo hacen ya con la finalidad de herirte, de causarte daño. Entonces, ¿hasta qué punto debemos hacer caso de lo que comentan otras personas? ¿Hasta qué punto debemos guiarnos? Siempre digo para ir un poco introduciendo la terminología técnica, este locus externo, esta información que nos llega de fuera, este control de fuera, y en qué medida debemos controlarnos por un locus interno, que es el tener nosotros el control de nosotros mismos, tener una autoestima sana, porque todo esto está relacionado con la autoestima, hacer una valoración de nosotros y no tener en cuenta las opiniones ajenas de otras personas. Bueno, de todo esto va a tratar, más o menos es sobre autoestima, ¿no? Y he escogido este caso porque me ha llamado mucho la atención y he sentido vergüenza ajena cuando he leído este artículo. La verdad es que yo no sigo estas cosas, ¿no? Pero cayó en mis manos este artículo por casualidad. Ya sabéis que a mí me gusta mucho leer, entonces cuando veo cualquier cosa que mínimamente me interesa, pues lo leo, ¿no? Leí este artículo, que es un artículo de una persona, una escritora, una periodista del País, que tiene unos artículos que he leído en varias ocasiones sobre una sección que se llama Zen, que es sobre salud, sobre bienestar y sobre ese tipo de cosas. Pero bueno, unos minutos vamos a pasar a la lectura del artículo para que después vosotros opinéis. Voy a tratar de ir rápido para que dé tiempo después al debate. Pini Parra, presente. Pini Parra, me encanta, don Vicente, saludos desde San Diego, California. Muchas gracias, Pini. A mí también me encanta que estéis ahí presentes, que expreséis vuestras opiniones, sobre todo en temas como el de hoy, que son temas muy propios para cada uno decir lo que piensa al respecto y practicar esta asertividad, ¿no? Alejandra Navas, buenas noches, agradezco sus vídeos.
porque por medio de ellos he sanado algunas cosas que tuve que vivir con un narcisista, y si lo que dice el Señor en su pregunta es por qué los narcisistas coquetean, no era coquetear, pero bueno, cada uno, ahora cuando leamos el artículo ahí cada uno puede opinar. Piniparra y ese ruidajo que parece que anda un gallinero espantando gallinas. Ah, no sabía que se estaba sonando mal. ¿Sigue sonando mal o se oye bien? Muy buenas noches, don Antonio. Como siempre, saludos desde Cancún, México. Saludos cordiales. Gracias por animarnos a participar para desarrollar la actividad. Gracias, Gloria Cuellar. Buenos días, don Antonio. Rico café, tema nuevo para hoy. Interesante como todas sus charlas. Muchas gracias. Alfonso Hipólito Flores, 42 años con una narcisista, ya me cansé de sus ofensas, pero me da lástima dejarla. ¿Qué me aconseja? Hombre, Alfonso, si estás tratando con una narcisista, bueno, primero me dice Alfonso Hipólito Flores, saludos, don Antonio, de Monterrey, México. Evangelina Figueroas, que creo que me lo salté, saludos cordiales. Bueno, ¿qué me aconseja? A ver, estas decisiones tiene que tomarlas uno mismo. O sea, yo te puedo dar mi opinión, pero a ver, si tú tienes claro que estás con una persona que es narcisista, estás claro que con esa persona no puedes ser feliz, no realizas tu vida. Otra cosa es que sea levemente narcisista o que sea levemente tóxica y que tú vayas llevando la vida, que te compense porque tenéis hijos en común y tú gozas de una vida familiar que te satisface. Esto es una balanza. Uno tiene que poner si realmente la molestia es mayor que la alegría o que la felicidad, ¿no? Y equilibrar esa balanza. Entonces, si yo resulta que estoy con una persona en la que no me siento realizado, que siento que se me van pasando los años y no estoy disfrutando de la vida, no estoy haciendo realidad esas cosas con las que yo pensaba en mi juventud que quería hacer de mi vida, me siento angustiado, me siento triste, me siento humillado, me siento... Bueno, en ese caso la respuesta es aléjate de esa persona, no puedes seguir con esa persona. Ahora, si la respuesta es, bueno, a mí me compensa porque cuido de mis hijos, porque mis hijos están desarrollando sanos gracias a mi presencia, porque yo doy mucho valor a esta labor que estoy haciendo como padre, es que yo soy una persona con una fuerte autoestima y a pesar de que me tratan de humillar, resulta que yo tengo mi propia vida interior y me encuentro satisfecho conmigo mismo. Bueno, en ese caso sí que deberías considerar la posibilidad de continuar con esa persona o deberías verlo, ¿no? Pero en caso de que constantemente estés siendo humillado, de que veas que tu vida no tiene horizonte, no tiene camino, pues debes alejarte de esa persona. Alejandra Navas, don Antonio, ¿sería tanto los alcances de un narcisista que podría hacerle brujerías o maldades a la pareja para que esté con él si lo abandona? Bueno, sí, hombre, por supuesto que maldades hacen los narcisistas. Cuando una persona intenta alejarse, por supuesto que hace cualquier tipo de maldad con tal de que conseguir que esa persona regrese, si es que ha sido la víctima quien se ha alejado. Cuando es un descarte es completamente distinto, porque cuando es un descarte es el narcisista quien se aleja de la persona, entonces él es el que regula los tiempos para decidir cuándo quiere él regresar o no quiere regresar. Batino pregunta si alguien tiene ansiedad o estrés y quiere eliminarlo, lo puede hacer por una operación de cerebro, hacer que el cerebro funcione como los psicópatas y aquellos no tienen emociones normales. Bueno, por supuesto, eso sí se podría hacer, de hecho se ha hecho a lo largo de la historia de la psiquiatría o de la neuropsicología, por decirlo mejor. Por ejemplo, a ver si recuerdo cómo se llama, hay un tipo de operación que estuvo de moda en los años 30, 40, me parece que era bueno, lo que se hacía era meter un aparato de corte a través de la nariz y presionando hacia arriba se llegaba a través de las fosas nasales, se llegaba a entrar por un orificio que hay, se llegaba a entrar en el cerebro y con un movimiento se provocaba un corte que separaba el córtex del resto del cerebro, lobotomía prefrontal, me parece que es como se llama esta operación en concreto, y lo que se provocaba era que esa persona quedaba absolutamente insensible, era una persona que después no tenía emociones, y se puso de moda esta operación para aquellas personas que eran exageradamente inquietas, para aquellas personas que tenían algún tipo de trastorno que las hacía muy sensibles. Hay una película muy bonita que no recuerdo cómo se titula,
que la protagonista es, ¿cómo se llama esta actriz de Hollywood? France, no recuerdo ahora. Bueno, una actriz rubia de Hollywood, así con cara como angelical. No recuerdo ni el título de la película ni de la actriz, pero era una película preciosa que contaba esta historia. Ella era, en el papel que representaba, era una actriz de Hollywood que les causaba muchos problemas a los estudios habían invertido mucho dinero en ella y al final no eran capaces de que esta persona se estabilizara porque con cualquier aventura que tenía se marchaba por ahí de viaje y abandonaba los rodajes. El caso es que consiguieron legalmente meterla en un psiquiátrico y una vez que la tenían en el psiquiátrico le hicieron esta operación. Y bueno, por supuesto que se puede hacer eso que tú dices. Ahora la cuestión es si es ético o no es ético. Yo estoy absolutamente en contra de todo ese tipo de operaciones, al igual que del electroshock y todo este tipo de cuestiones de provocar daño para tratar de conseguir insensibilizar a la persona, ¿no? Se oye excelente, me dicen. Piniparra, ya todo bien, don Vicente, no se preocupe, eso fue antes de empezar. Seguramente cuando coloqué el micrófono y se movió. Sí, exactamente, lobotomía prefrontal, me parece que es el nombre técnico de la. Victoria Esparza, muchas gracias. José María Rincón, buenas noches. Bueno, voy a pasar a leeros el artículo para que después nos dé tiempo al debate, porque lo realmente interesante es el leer el artículo. A ver, dejarme un segundín que lo busco por aquí, a ver dónde lo tenía. Aquí está. La persona que escribe el artículo, es Gema García Marcos. Permitirme que mire hacia la pantalla para poder leer. El artículo es el siguiente. Resulta complicado, por no decir imposible, intentar quererse a uno mismo cuando la presión por encajar en los cánones es cada vez más brutal. Charlene de Mónaco, al lado de la esbeltez de nuestra reina, se refiere a la reina Leticia de España, parecía un descargador de muelles. Esta contundente afirmación, leída en una revista y que tanto revuelo ha levantado en Twitter, corrobora con una brutalidad apabullante mi teoría. Lo del body positive no es más que una patraña marketingiana que como hashtag funciona genial en Instagram. Un ejemplo más de la hipocresía que nos caracteriza. Cabría recordar que esta contundente afirmación, que al parecer también ha salido de la boca de otros comentaristas y que no hace más que reflejar lo que piensa mucha gente de lo que creemos hace referencia a una mujer, Charlene Lynette Wistock, que es el nombre original de esta señora, que según recoge su biografía, formó parte del equipo de relevos 4x100 estilos de Sudáfrica, que quedó quinto en los Juegos Olímpicos de Sídney en el año 2000, una hazaña que solo pueden alcanzar unos pocos elegidos a base de esfuerzo, tesón y muchísimo sacrificio. Lo que nos está diciendo es que el cuerpo de esta mujer se debe a que ella ha estado practicando deporte profesional durante mucho tiempo, natación en concreto, y eso ha hecho que tenga esas espaldas tan grandes, ¿no? Esas espaldas de descargador de muelles que, según la fuente anteriormente citada, quedaban tan mal en un traje de gala, son fruto de horas y horas de entrenamiento en la piscina y en el gimnasio, de la determinación y el afán de superación, y todos estos detalles, al parecer, resultan anecdóticos frente al hecho de que Charlene, el día de la coronación de Carlos III de Inglaterra, no resultaba lo suficientemente femenina y delicada para pasar el corte. Porque ahora resulta que en los tiempos del body positive, la autoaceptación y el querernos mucho, lo de mirarse al espejo y gustarse, se nos antoja cada vez más complicado cuando hasta un pedazo de mujer, esto es un elogio positivo, como la exnadadora sudafricana, se la ataca con esa virulencia por un físico que a mi modesto entender es absolutamente imponente. Todo esto, por cierto, me ha hecho recordar la entrevista en la que una de las modelos españolas más famosas me confesó que no hacía rutinas de fuerza para no marcar músculo, porque lo que se estilaba en las pasarelas eran los cuerpos muy delgados.
También los comentarios que un día sí y otro también nos dedican las entrenadoras y a sí mismas en los vídeos de entrenamiento lo que solíamos hacer para el canal de YouTube Zen. Todo músculo, parecéis tíos, nada por delante y nada por detrás, solían decirnos en un alarde de ingenio que ni Quevedo. Y en este escenario de bellezas clónicas, narices respingonas, pómulos marcados, foxy eyes, pechos desafiantes a la gravedad y carnes magras, a ver quién son los guapos que son capaces de convencer a sus hijos de que aprendan a quererse a sí mismos, tal y como son, y consiguen mantenernos alejados del fantasma de los trastornos alimenticios. Está claro que como sociedad nos lo tenemos que hacer mirar, pero ahora mismo. Postdata. Ya quisiera yo tener la pinta de descargadora de muelles que tiene Charlene de Mónaco. Bueno, este es el artículo que escribe Gemma García Marcos, que yo creo que es muy esclarecedor, que refleja a la perfección esa visión que os comentaba, en la que se alude a un canon que al parecer existe respecto a la figura femenina, de que debe ser estilizada, que debe ser delgada, y presenta a Charlene de Mónaco, la presenta como una descargadora de muelles, como una persona de unas espaldas fuertes, pero al mismo tiempo como que eso sería algo muy ordinario para una mujer. Así que ahora me gustaría que vosotros expresarais vuestra opinión al respecto, cómo veis el asunto, si creéis que, pero en general, o sea, porque esto va de autoestima, de cómo las mujeres en este caso, o las personas en general, deben sobreponerse a esas opiniones sociales, a esos estereotipos que se crean y que tanto nos condicionan, porque los estereotipos, las formas que la sociedad transmite como uno debería ser, causan un daño enorme a la autoestima porque nos hacen creer que no cumplimos con ese canon y por lo tanto que somos defectuosos. Considerar que una persona como Charlene de Mónaco pueda ser defectuosa, una persona que físicamente al menos es yo encuentro muy atractiva, es una señora bonita, una señora con un cuerpo bien formado, es musculosa porque ha practicado mucho deporte, cosa que es comprensible. ¿Cómo es posible que haya personas que la puedan tratar de esa manera, que puedan decir que parece una descargadora de muelles con todo el sentido peyorativo que debe tener? Pero lo triste o el mensaje de todo esto es que esto nos está ocurriendo a diario en nuestra sociedad. Hay personas que dicen que somos demasiado femeninos o masculinos, personas que dicen que tenemos este rasgo o este otro, que hablamos demasiado fuerte o que hablamos demasiado bajo, que somos demasiado extrovertidos o demasiado introvertidos. Constantemente hay personas que están vertiendo opiniones sobre nosotros que nos están afectando, que afectan a nuestra autoestima y a cómo nos vemos, a cómo es nuestra imagen. Entonces, bueno, me gustaría conocer vuestras opiniones. Vamos a ir por aquí leyendo y viendo un poco qué opina cada uno. Ellen, se oye excelente, todo bien, don Vicente, no se preocupe, eso fue antes. José María Rincón, buenas noches. Hola, José María. Adelaida Zuloga, buenos días, Vicente y a todos. Victoria Esparza, bonito día. Alejandra Navas, don Antonio, una pregunta, una inquietud que tengo en mente. Si yo me dejo, él tomaría venganza con... Don Antonio, una pregunta, una inquietud que tengo en mente. Si yo me dejo, él tomaría venganza contra mí por no seguir con él, como matar a la persona o algo así. Bueno, aquí me parece que sí. Aquí ya estás hablando de cosas muy graves, no lo sé, o sea, no sé, depende si es un asesino, si es un psicópata, si es la persona que mejor conoce a su pareja eres tú, entonces tú sabes, de todas formas, eso no es razón para continuar con una persona, se puede recurrir a la policía en caso de que uno tenga ese miedo, pero bueno, llegar a tener miedo a que a uno lo puedan matar, o sea, la cosa ya es muy grave, hay que ver con quién está uno, ¿no? Pero bueno, ahí no te podría decir eso, quizá tú eres la persona que mejor lo sabe o que mejor lo intuye, ¿no? Victoria Esparza, bien, quisiera ese físico,
Victoria Esparza, yo me consideraba con sobrepeso, con 55 kilos y talla 1,62. Bueno, pues eso no es sobrepeso, estás bastantes kilos por debajo del promedio, ¿no? Por la estadística que se hace, o sea que estás bien. Pero bueno, en realidad a lo que se refiere es a la autoestima, a cómo una persona se percibe a sí mismo, a cómo la influencia, las opiniones de las otras personas pueden determinar. Ahora ya, si queréis, podéis ir expresando vuestras opiniones, a ver vuestra asertividad en cuanto a... Bueno, vamos a aprovechar el momento. Ahí está. Vamos a aprovechar el momento para hacer un pequeño anuncio de los libros que tenemos en Amazon. Ya sabéis que para comprar mis libros solamente tenéis que entrar en el portal de Amazon, ponéis arriba en el buscador Antonio de Vicente y os lleva a la página donde están los libros. Aparecen más libros, no solo los míos, pero bueno, ahí están, los buscáis, encontráis todos los libros. Ya sabéis que tenemos la piedra gris, que es la técnica que permite convivir con un narcisista, sobre todo cuando uno tiene encuentros ocasionales con él, por ejemplo, cuando se comparten los hijos, pero las personas están separadas, por ejemplo, cuando se trata de un vecino, cuando se trata de un compañero de trabajo con el que no se tiene un contacto todos los días, pero sí uno se lo encuentra y le molesta constantemente. Aquí explicamos cómo convivir con esa persona en una técnica que es bastante polémica, pero que cuando se aplica bien funciona. Contacto cero, que es la técnica definitiva para alejarse del narcisista. Explicamos todos los detalles de cómo aplicar el contacto cero, cuáles son las consecuencias que provoca, cuál es la reacción del narcisista. La madre narcisista, un tipo particular de narcisismo que provoca tanto daño a los hijos, que genera tantos traumas en la infancia, que después van a arrastrar a lo largo de la vida. Aquí explicamos todo ese tipo de detalles, cómo una pareja que compense un poco el efecto de esa madre narcisista puede ayudar tanto, cómo los hijos pueden después superar esos traumas que padecen. ¿Cómo reconocer al narcisista? Una de las cosas que más me preguntan en el canal, cómo identificarlo, cómo saber diferenciar a un narcisista de un psicópata, de un sociópata, cómo se originan los diferentes trastornos, narcisismo, psicopatía o sociopatía. Y la dependencia emocional, ese mal que sufren tantas personas que viven con personajes tóxicos que crean esa dependencia, esa sujeción tan grande a la persona. Ya sabéis, todos estos libros, si me habláis desde Europa, podéis dirigiros a antoniodevicente24@gmail.com y os los puedo enviar directamente por el mismo precio, dedicados a aquellas personas que lo quieran, pero solamente en Europa, ya que en América hemos estado teniendo muchos problemas con los envíos y ahí prefiero que los compréis a través de Amazon. Pero las personas que me seguís desde Europa y que estáis interesados en los libros, podéis solicitármelos directamente a este correo que os comentaba. También deciros que estamos con los talleres de autoestima. Precisamente hoy estamos hablando del tema de la autoestima. Los talleres que están funcionando de maravilla, las personas que los están siguiendo están realmente muy satisfechas, están consiguiendo transformar su percepción de la realidad, están consiguiendo reafirmar su personalidad. Las personas también que estén interesadas en seguir esos talleres y quieran más información, podéis dirigiros también a antoniodevicente24@gmail.com. Bueno, vamos a ir ya respondiendo a algunas preguntas que parece que habrán entrado ya bastantes. Lourdes García, hola maestro, saludos desde Querétaro, México. Cocotrip, nosotros nos movimos a Los Ángeles y allá es muy fácil ponerse implantes a crédito. El narcisista me dijo, tú no quieres cambiar, quería que me pusiera implantes. Preferí ser yo, soy feliz con mi cuerpo. El aspecto corporal es algo que tiene que decidir una persona. El ponerse implantes no es algo en sí ni bueno ni malo, a no ser que uno lo haga para tratar de subsanar algún trauma que tiene, que entonces le va a servir de poco, porque normalmente no, si uno tiene baja autoestima, por muchos implantes que se pongan, no va a mejorar su autoestima.
Ahora, si uno considera que ponerse implantes le va a hacer más atractivo o le va a hacer más fácil conseguir un trabajo o va a solucionar un problema físico que tenía, pues perfecto. O sea, eso es algo que tiene que decidir cada persona. Pero lo que nunca se puede hacer es ponerse implantes porque lo haya decidido otra persona. Eso sí que ya no encaja en ningún lugar. Victoria Esparza, eso fue hace años, pero ¿cómo te afecta? Después tengo más peso y me preocupa por salud, no por imagen. Es muy importante cuidarse la salud, llevar un control del peso, yo lo hago a diario, en mi caso porque practico deporte y es muy importante el mantener un peso y a ser posible bajarlo un poquito más, pero es importante cuidar la salud y afecta también a nuestra psique, a nuestra mente y a nuestra autoestima. Carper Pérez Páez, soy creativa y diseñadora, no acato los estándares, cada cosa requiere un tipo determinado de físico, quien se deja dominar por los estándares marcados por una sociedad que arrastra complejos. Efectivamente, hay que tratar de cada uno tener nuestras propias ideas. Por supuesto, las ideas evolucionan, las personas nos influyen, eso es algo natural, pero tiene que ser algo que llegue a nosotros una vez procesado por nuestra mente. No tenemos que aceptar las cosas según nos llegan porque simplemente otras personas lo comparten, otras personas lo practican. Simplemente tenemos que tratar nosotros de procesar todo eso y de acuerdo a nuestro background, a nuestra historia, a nuestra experiencia, procesarlo y aceptarlo en la manera en la que nosotros queremos. María, es imposible gustarle a todo el mundo, muchas veces criticar y secu. Por eso es tan importante la autoestima, es importante reconocerse a uno mismo, es importante reconocer uno sus virtudes y sus defectos sin acritud, con cordialidad, con cariño, verse de una forma cariñosa a uno mismo, aceptando eso, que uno puede tener muchos defectos y puede tener muchas virtudes, y tratar de convivir con eso de una forma agradable, ¿no? Gladys Quirot, don Vicente, tengo gran admiración por usted y sus vídeos, me han ayudado bastante, mil gracias. Gladys, muchas gracias a ti por estar ahí. Flavia Viana, ¿por qué te deja de hablar un narcisista cuando le decís la verdad de su maltrato? Bueno, pues porque le molesta que se le diga, entonces una forma de castigarte es dejarte de hablar. Odane Castane, buenas noches, don Vicente, desde La Habana. Hola Odane, ¿qué tal? Ya es una habitual aquí en el canal, hoy en día hay mucha superficialidad, las personas casi todas solo miran lo de afuera y a pocas les interesa lo que hay dentro. Por eso es importante conseguir un equilibrio en la parte exterior y la parte interior. Por supuesto, tenemos que tratar de convivir con las otras personas y de encajar más o menos en la sociedad. Somos animales sociales, ¿no? Tenemos que vivir en sociedad, entonces tenemos que tratar de no distanciarnos demasiado de la sociedad, pero también respetando nuestra idea, nuestro interior, nuestra forma de ver la vida. Por eso hay que tratar de llevar un equilibrio, la persona tiene que tratar de ser equilibrada. No hay ni que ser un anacoreta y vivir en las montañas, ni tampoco dejarse llevar por cualquier moda que aparece, ¿no? Lourdes García, yo me cuidaba mucho para no subir de peso, pues me criticaban todo el tiempo y al pasar los años él empezó a subir como castigo, solo así dejó de molestarme. Sí, la verdad es que uno tiene que cuidarse, pero cuidarse por decisión propia. Uno tiene que, si uno decide que quiere estar gordo, pues perfecto, puede estar gordo. Es la decisión de cada uno. Eso es lo importante, que cada uno tiene que seguir sus propios criterios. Ahora, es importante cuidarse porque es importante tener buena salud para no tener una mala vejez, pero cada uno decide en su vida. Lo que sobre todo no hay que hacer es dejarse llevar por las opiniones de los demás. María, es imposible gustarle a todo el mundo. A veces creo que señalar los disque defectos es para inflar el ego propio, derivado de tener baja autoestima. Qué lástima. Efectivamente, muchas veces el afán es el de las personas que tienen baja autoestima, las personas que tratan de hacerse ver ante los demás como personas agudas, como personas que marcan la moda, como personas que dictaminan la opinión de los demás, pues expresando estas opiniones absurdas que lo único que provocan es un daño tremendo, provocan un dolor enorme entre las personas y realmente es triste que una persona
Esto enlaza mucho con el tema del narcisismo, porque es una de las cosas, esta es una actitud típica de los narcisistas, que es que yo ofendo a otras personas para yo sentirme bien. Cuando yo tengo esa capacidad para molestar a los demás, para hacer sufrir a los demás, yo me siento poderoso. Yo me imagino que estas personas que hacen este tipo de comentarios en redes sociales, que hacen estos comentarios a veces en la prensa, en artículos, criticando a otras personas, yo creo que debajo subyace posiblemente un cierto narcisismo, una conducta narcisista, en el sentido de que provoca daño a los demás, hace críticas muy severas, muy agudas, muy dolorosas a las otras personas, porque eso a esa persona le hace sentir importante, le hace sentir que tiene esa capacidad de hacer sufrir a otras personas, que es lo que siempre decimos que es el combustible negativo que obtienen los narcisistas. Es ese combustible que obtienen haciendo sufrir a los demás. ¿Cómo se combaten estas situaciones? Pues se combaten sobre todo con autoestima, porque cuando la persona tiene una autoestima fuerte, es capaz de no sufrir en esas circunstancias. Cuando uno te critica, cuando otra persona te critica, si tú eres capaz de ser insensible a esas críticas, si eres capaz de que no te penetren, de que tú tener la confianza de que tú estás bien, que estás como quieres, que es lo verdaderamente importante, y que con eso estás satisfecho, por mucho que te digan otras personas, no va a llegar a dolerte ni a hacerte daño. Y eso es lo que más va a hacer sufrir al narcisista, por supuesto. Es el darse cuenta que no tiene control sobre ti, que no te hace sufrir, que no es capaz de controlar tu vida. Por eso la autoestima y el narcisismo se llevan tan mal. Porque cuando un narcisista se encuentra con una persona con una autoestima muy fuerte, es incapaz de hacerla sufrir, es incapaz de humillarla, es incapaz de vejarla. Pues, también eso enlaza con que la primera obsesión que tiene un narcisista respecto a su pareja o su víctima es destruirle la autoestima. ¿Por qué? Porque cuando le destruye la autoestima es cuando puede empezar a hacerle daño, es cuando puede empezar a hacerlo sufrir. Una persona que tiene una autoestima fuerte no es asequible para un narcisista. Un narcisista no puede hacer sufrir a una persona que tenga una autoestima sólida y fuerte. Victoria Esparza: el físico es algo que atacan los narcisistas si eres vulnerable en ese aspecto. Exactamente, Victoria, es lo que acabo de explicar ahora mismo, que realmente el narcisista busca crear esas vulnerabilidades, busca ir poco a poco debilitándote. Primero empieza con ese proceso del enamoramiento, en donde te hace confiar en él, hace que bajes tus defensas, se entera de tus secretos, se entera de tus debilidades, de tus inseguridades, y para destruir tu autoestima empieza a atacar tus debilidades, empieza esas cosas cuando tú piensas que posiblemente tengas algo de sobrepeso, que posiblemente deberías ponerte a dieta, pero no tienes la fuerza de voluntad. Lógicamente el narcisista, cuando quiere atacar tu autoestima, lo primero que te va a empezar a decir es que eres un gordo, eres una gorda, no tienes fuerza de voluntad, no tienes carácter, y va a empezar a ir minando tu autoestima, a ir destruyendo esa fuerza, esa confianza que tú tienes en ti mismo, precisamente con las armas que tú le has ofrecido, porque tú has sido quien ha abierto las barreras, tú has sido quien se ha quitado el caparazón y le has permitido que vea tus puntos débiles. Por eso hay que tener tanto cuidado con los narcisistas de no abrirnos en canal, de no mostrarle nuestras debilidades, porque las va a utilizar después para hacernos daño y para herirnos. Esto realmente es muy difícil, porque ya os digo que en este proceso del enamoramiento uno confía en el narcisista, uno se abre completamente, uno piensa que ha encontrado a la persona de su vida, es una persona maravillosa, y uno no tiene inconveniente, se siente seguro, que es el ambiente que trata de crear el narcisista, es ese ambiente de seguridad, para que la persona se abra y no tenga prevención, muestre todo su interior sin ningún problema. Uno muestra sus debilidades, muestra su carácter, muestra sus opiniones, y ahí es donde después el narcisista va a empezar a atacar y a destruir a la persona. Tania Sánchez: buenas noches, señor Antonio, disculpe mi pregunta, ¿ha sufrido usted por alguna persona narcisista? Bueno, yo como norma nunca contesto preguntas personales, así que no te voy a contestar a esta pregunta. María Robles: hola don Antonio, yo he aprendido por mi hermana, ella siempre se burlaba de las personas, las criticaba y para ella no había nada mejor que ella, y cuando las miraba, abrazos y besos.
Bueno, esta es una actitud de una persona hipócrita, ¿no? Más que no sabemos si es una persona narcisista, porque la hipocresía también es una de las características que tienen los narcisistas, ¿no? Pero bueno, la hipocresía es eso, en unas circunstancias manifestar unas opiniones y después manifestar las contrarias cuando esa persona no está o, Coco Trip parece que la escritora es narcisista. ¿Cómo pudo analizar todo el cuerpo de Charlene y hacerla? Bueno, a ver, no, la escritora, la que escribe el artículo, critica a esas personas que hicieron esos comentarios. O sea, en este caso, la escritora está hablando en favor de Charlene, ¿no? Está criticando que alguien, quizá a lo mejor no lo expresé yo, no lo leí con la suficiente claridad. La escritora está en contra de esos comentarios, está diciendo que nadie puede acusar a una persona, aparte de que ella encuentra hermosa a Charlene de Mónaco, dice que no se puede hacer ese tipo de comentarios, en primer lugar porque no deben existir cánones respecto a belleza, sino que cada persona es bella en su propia esencia, en su propia... Una persona puede ser gordita y ser bella, una persona puede ser muy delgada y ser bella. La belleza no tiene nada que ver con que uno cumpla con la moda del momento. Si vemos, por ejemplo, los cuadros de Vermeer o los cuadros de cualquier pintor de la escuela holandesa, veremos que en esa época la belleza era de una mujer más bien gordita. Si vemos, por ejemplo, imágenes de, por ejemplo, de las esculturas griegas, pues vemos que en la época griega los hombres se llevaban musculosos. Hay otras épocas en que los hombres son más asténicos, más delgados, otras épocas en que los hombres son barrigones. Hay diferentes modas. Entonces, lo que critica esta periodista es que no se puede tratar de juzgar a las personas por la moda que hay en el momento. Si la moda dice que la reina Leticia es el top porque es muy delgadita, no todas las personas tienen por qué ser delgaditas, ni las personas son feas cuando no son delgadas, ¿no? Es lo que critica, ¿no? Flavia Viana, ¿por qué extraño al narcisista a pesar de averiguarlo, a pesar de haberlo dejado? Bueno, seguramente porque tienes dependencia emocional. Ahí te recomiendo que leas mi libro, La dependencia emocional, que explica qué es esa emoción, ese sentimiento que se tiene, por qué una persona sigue extrañando al narcisista después de que éste ha hecho tanto daño y se ha alejado, cómo funcionan los mecanismos del refuerzo intermitente, qué se puede hacer para poder salir de la dependencia emocional. Todo eso lo explicamos aquí en el libro. Así que lo más seguro es que tengas dependencia emocional con el narcisista y por eso lo extrañas, ¿no? María, una vez vi en una Miss Universe mujeres tan bellas pero de muy pobre cultura. Hay que balancear el físico, vernos presentables, pero también educarnos y cuidar la salud emocional también. La persona es un todo. La persona tiene que tener cierto nivel cultural, tiene que tener cierto nivel de sociabilidad, tiene que tener un equilibrio interno también. Todo tiene que ser un equilibrio. No sirve que tengamos una gran paz interior y que vivamos recluidos en una cueva, en una montaña, ¿no? Para poder desarrollarnos como personas en toda la plenitud, tenemos que seguir una visión holística, una visión del todo. Tenemos que tratar de desarrollarnos tanto con los demás como con nosotros mismos y tratar de conseguir confianza y autoestima en esa relación. Victoria Esparza, se muestra tan comprensivos y tan parecidos según a ti, son tan extraños, al final no sabes qué son. Sí, exactamente, me imagino que te refieres a los narcisistas que se muestran, eso es una estrategia, ¿no? Para que te confíes, se muestran parecidos a ti, lo que siempre hablamos del alma gemelismo, ¿no? Y esa comprensión tan grande que parece como que parecen casi hasta sacerdotes, ¿no? Que te escuchan con atención tus pecados, y después incluso se permiten perdonarte y comprenderte, cuando en realidad lo que están haciendo es recopilando información para después hacerte daño. Tinkerbell, hola a todos, hola Tinker. Victoria Esparza, un cuerpo de un atleta, me imagino que es lo que dices. Sí, es que
Cuando una persona ha estado haciendo un deporte, por ejemplo, como la natación, bueno, yo practico natación, entre otras cosas, y cuando voy a la piscina y veo estos chicos, por ejemplo, de 15 o 16 años, que llevan desde muy pequeños haciendo natación, yo estoy en un club que es de natación precisamente, donde compiten a nivel internacional. Cuando veo a niños, porque realmente son niños de 16, 17 años, tienen unas espaldas inmensas y eso se produce porque son críos que llevan desde los 5 o 6 años nadando todos los días. Entonces, lógicamente, el cuerpo se va adaptando a ese deporte que están practicando. Bueno, es algo que no tiene, en sí mismo no es ni bello ni feo, ¿no? Es una característica de la persona, es una característica de ese deporte que practica. Una persona, por ejemplo, que corre, que es el deporte que yo hago fundamentalmente, los corredores vamos cogiendo un cuerpo estilizado. Yo a veces cuando me encuentro con personas, yo llegué a pesar 110 kilos, ahora peso 70, adelgacé 40 kilos, las personas cuando me ven me dicen, te estás quedando en los huesos, te estás quedando esquelético. Y yo digo, no, lo que pasa es que se me está poniendo cuerpo de corredor, porque lógicamente cuando tú durante años vas practicando un deporte, vas cuidándote en las comidas, yo como perfectamente, no hago una dieta que sea, simplemente evito determinadas comidas, evito el azúcar, evito determinadas cosas, los hidratos de carbono en exceso, simplemente, y practico deporte. Entonces el cuerpo se va adaptando a ese deporte que practicas y vas cogiendo, pues eso, lo que se llama el cuerpo de corredor, que son cuerpos estilizados. Las personas que van al gimnasio y practican pesas, pues tienen cuerpos de culturista, y todo eso no es en sí mismo ni bello ni feo, simplemente es cada uno tiene ese cuerpo de acuerdo a esa actividad que realiza, no tiene mayor importancia y lo tenemos que asumir como tal, ¿no? Victoria Esparza dice, los atletas desarrollan el área que el deporte que practican. Pablo, lo que está claro es que lo que no bello es la maldad, la manipulación, el egoísmo y la envidia. Exactamente. Victoria Esparza, respecto a lo que una persona es y lo ideal es bueno, pero no todos lo logran y aún así es respetable lo que cada persona es. Lo importante es eso, lo importante es ser una buena persona, lo importante es ofrecer cariño, amor, comprensión a los demás, es representar una ayuda para las otras personas. Si una persona cuando convive con otras, ya sea a un nivel social, un nivel de pareja, un nivel de familia, consigue aportar a las otras personas, eso es lo importante. Para aportar a las otras personas, lo primero es tener uno dentro, ¿no? Porque para poder dar, primero uno tiene que tener en su interior, primero hay que desarrollarse personalmente, por eso en ese sentido hay que ser un poco egoísta siempre, primero uno tiene que desarrollarse personalmente, tiene que desarrollar su autoestima, su equilibrio, sus conocimientos, su educación, su formación, y después todo eso tiene que brindarlo a las personas que le rodean. Amar no significa más que eso, significa darse uno a los demás, significa ofrecer lo que uno es a los otros. Así de simple es la situación. Entonces, si una persona aporta a los demás, eso es lo verdaderamente hermoso, ahí es donde está la hermosura de la persona. Ahora, después que tenga un cuerpo físico de una forma o de otra, no tiene mayor sentido, es absurdo tratar de valorar o clasificar a las personas, ya sea por su aspecto físico, por el color de su piel, por cómo tengan los ojos, por cómo tengan el pelo, por cualquier tipo de esas características que en la mayoría de los casos tampoco dependen de nosotros, ¿no? O dependen muy relativamente. Brasilia Loar, es increíble cómo cada uno tiene el mismo patrón, describen a uno y ya describen a todos, exactamente, ahí entraríamos en la generalización, ¿no? Cuando tratan de meter a las personas en cajones y decir estos son así porque tienen los mismos rasgos. Brasilia Loar, ahora que ya tengo información, se me han acercado hombres igualitos al narcisista que está en contacto cero y mi ser me dice huye. Es muy importante adquirir esa experiencia. A ver un momentito, porque se me quedó aquí encendido el... Ahí está. Adquirir esa experiencia. La vida con el narcisista, quizá lo único bueno que nos puede aportar es esa experiencia para aprender a distinguir a las malas personas, aprender a distinguir a esas personas tóxicas, fijarnos en esos mecanismos de manipulación, en esa forma de llegar, en esa forma de tratar que tienen los narcisistas u otras personas tóxicas, para
prevenirnos contra ellos, para saber distinguirlos. Lo que comenta aquí Brasilia, que el haber tenido esa experiencia con el narcisista le permite identificar a otras personas tóxicas que tratan de acercarse a ella y poner barreras. El haber tenido una experiencia negativa de este tipo no significa cerrarse en banda. Siempre comentamos, siempre decimos que es muy importante contar con otras personas para ayudarte a superar esa situación, para ayudarte a desarrollar tu personalidad. Y para eso una persona tiene que tratar de usar esa experiencia para diferenciar el trigo de la paja, diferenciar quiénes son las buenas personas de las malas personas, con tranquilidad, analizándolos bien, sin apurarse, dejando que cada persona vaya mostrándose tal como es, pero para eso no hay que apurarse, hay que dejar que las cosas se vayan viendo poco a poco. Flavia Viana, señor Antonio, tiene que tomar algún tiempo jarabe para su tos. Gracias por la ayuda, señor Antonio. Muchas gracias. Victoria Esparza, yo acepto y respeto a los demás. Si son tóxicos, mejor, me alejo, pero los prejuicios no son algo bueno para mí. Efectivamente, por eso te digo que lo mejor es dejar que las personas se vayan manifestando por sí mismas, que nos vayan mostrando su verdadera cara, dejar que vayan actuando, no apurarnos, porque de repente podemos ver a una persona que según la conocemos nos gusta, ese sex appeal, ¿no? esa llamada, esa atracción que uno siente, pero hay que tratar de tener un poco de templanza, de relajarse, de dejar que las cosas vayan ocurriendo poco a poco, de que esa persona vaya mostrando realmente cómo es su interior, y ahí es donde nosotros vamos a poder ir viendo realmente cómo es esa persona, porque ya sabemos que los narcisistas realmente no tienen interior, son personas que están vacías, que no tienen autoestima, que no tienen un fondo detrás, que no tienen eso que ofrecer a los demás, sino que todo es una pantalla, todo es una interpretación, todo es una actuación de personas maravillosas. Si los dejamos, ellos mismos, como se suele decir, se ahorcan con su propia cuerda. Hay que dejarlos que se vayan expresando, que se vayan manifestando y con tranquilidad ir observando cómo se comportan. Esto sobre todo lo da la experiencia de haber convivido con algún narcisista, de haber atravesado una situación de este tipo, y es lo que es muy importante, saber aprovechar para saber beneficiarse de ello. Bueno, recordaros, como siempre, que tenéis en Amazon mis libros, aquellas personas que quieran ampliar conocimientos, que quieran saber más acerca de lo que estamos hablando, que quieran tener un conocimiento más sistemático de los problemas. Recordaros que tenemos el libro La dependencia emocional, acabamos de hablar hace un momentín de él, un problema que sufren la mayoría de las personas que se enfrentan con personas tóxicas. Generalmente las personas tóxicas, el método que tienen para evitar que las personas se alejen de ellos cuando les provocan daño es generar dependencia emocional. Todo eso lo explicamos aquí en este libro. ¿Cómo reconocer a un narcisista? Tantas veces que las personas preguntan ¿cómo puedo saber si esta persona es o no es narcisista? Aquí tienes un detalle de todos los síntomas que tienen los narcisistas, explicamos cómo diferenciarlos, el origen del narcisismo, cómo diferenciarlo de otros trastornos, la madre narcisista que causa tanto daño, cómo enfrentar a una madre narcisista, no cuando se es niño, porque no se puede uno enfrentar a una madre narcisista, pero sí cómo superar esos traumas que generan en las personas que han convivido con madres narcisistas, pero que también ayuda a aquellos que han tenido padres narcisistas, porque a pesar de que una madre narcisista es algo muy peculiar y muy especial, también tiene muchas cosas en común con un padre narcisista. El contacto cero, la técnica definitiva para alejarse de un narcisista, y la piedra gris, que es la técnica para tratar de convivir con un narcisista de cierta frialdad emocional, de cierto distanciamiento, para evitar sufrir cuando se tiene que convivir obligatoriamente con él. Todos estos libros ya sabéis que los podéis encontrar en Amazon, simplemente en el buscador, entráis en Amazon, en el buscador escribís Antonio de Vicente, si tenéis Amazon Prime os los envían gratuitamente, si no tenéis Amazon Prime os cobrarán unos gastos de envío, si los queréis dedicados y vivís en Europa, podéis pedírmelos antoniodevicente24@gmail.com y os los enviamos dedicados solamente en Europa, porque ya os digo que en América hemos tenido muchos problemas de muchos libros que se han perdido y hemos desistido de enviarlos en América.
También recordaros que tenemos el taller de autoestima. Aquellas personas que quieran desarrollar su autoestima, que quieran desarrollarse personalmente, abordamos el tema desde muchos ámbitos diferentes, desde la reflexión, desde lo que es la asertividad, lo que es la dependencia emocional. Bueno, abarcamos todo tipo, la introspección. Abarcamos todos los ángulos posibles para ayudar a desarrollar la autoestima. También podéis dirigiros a antoniodevicente24@gmail.com. Bueno, a ver estas últimas preguntas que había por aquí. Brasilia Loar, maestro, como cada noche en México y como cada día para usted, mil gracias a este super ejercicio de neurona y shot de sabiduría. Victoria Esparza, yo no creía en la maldad de las personas, que creía que me amaban, mi papá, mi hija y su papá. La verdad es que los narcisistas no nos aman, eso es algo que tenemos que tener claro. Los narcisistas solo quieren su beneficio personal, solo quieren nutrirse de la persona a la que están humillando, a la que están vejando. Nos hacen creer que de verdad nos aman, nos hacen creer que están enamorados, que nos quieren y que posiblemente por eso argumenten que nos hacen sufrir, pero realmente nadie que te ame te hace sufrir. Eso es algo que hay que tener presente. Muchas gracias a todos, que tengáis un fin de semana muy bueno. Nos vemos el lunes a las 6:30 de la mañana con otro tema muy interesante. Muchas gracias a todos y que tengáis un fin de semana muy feliz.